antes de que su nombre provocara silencio, antes de que su apodo helara la sangre en los pueblos de Antioquia, antes de que su sola presencia significara muerte segura, Rubén Darío Londoño Vázquez fue solo un niño más. Un niño invisible, sin privilegios, sin protección, sin futuro. Pero en Colombia, durante los años más oscuros del narcotráfico, la pobreza no solo te quita oportunidades, te empuja directo hacia la violencia. Porque cuando la ley no llega, cuando el Estado no existe, cuando el hambre aprieta más que la moral, el crimen deja de parecer una opción y se convierte en un camino. Y Rubén Darío lo recorrió hasta el final. Muy pocos conocen su historia completa. La mayoría solo recuerda el apodo que le dieron después. Un nombre que no nació por casualidad. Un nombre que se ganó a sangre, fuego y traiciones. La Yuca, un hombre que pasó de cargar resentimientos a cargar armas, de obedecer órdenes, a dictar sentencias, de proteger a otros, a convertirse en uno de los personajes más temidos del entorno de Pablo Escobar. Pero esta no es una historia de gloria, no es una leyenda heroica, y mucho menos una historia para admirar. Es el relato de cómo la violencia te promete poder, pero te roba el alma, de cómo el dinero fácil acelera el ascenso, pero acorta la vida, y de cómo, en el mundo del narcotráfico, nadie muere por error. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no es lo que suelen contarte. Es la historia completa, sin filtros, sin romanticismo, sin perdón. La verdadera historia de la Yuca comienza ahora. Hoy te vamos a contar la historia de Rubén Darío Londoño Vázquez, un nombre que tal vez no suene tan famoso como otros, pero que fue temido incluso dentro del propio círculo de Pablo Escobar. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja tu like. La historia que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana ni un mito exagerado. Es el retrato real de un hombre que se convirtió en terror puro, incluso para quienes vivían de la violencia. Rubén Darío Londoño Vázquez nació en una familia humilde, en medio de la pobreza y el abandono. Desde pequeño conoció la carencia, el maltrato y la dureza de un entorno donde la vida valía poco. No hubo infancia protegida, no hubo oportunidades reales. Solo sobrevivir, día tras día. Mientras Colombia comenzaba a hundirse en uno de los periodos más violentos de su historia, el campo ya estaba contaminado por alianzas oscuras. Contrabandistas, policías corruptos, militares vendidos y bandas criminales empezaban a mezclarse sin distinción. En ese escenario, Rubén creció entendiendo una sola regla. El que no impone miedo, termina sometido. Sin estudios y con un futuro prácticamente inexistente, Rubén encontró en la violencia un camino rápido. Matar no solo daba dinero, daba estatus, daba poder. Así nació el apodo que con el tiempo haría temblar a Medellín y sus alrededores. La Yuca, al principio fue un sicario más, uno entre tantos, pero rápidamente demostró que tenía algo distinto. No dudaba, no negociaba, no sentía culpa. La adrenalina de disparar se convirtió en su combustible diario. Cada encargo lo empujaba a querer más. Más dinero, más armas, más respeto. Su brutal eficacia no pasó desapercibida. Y en el mundo del narcotráfico, eso solo conduce a un lugar: el círculo cercano de Pablo Escobar. Escobar no buscaba hombres buenos, buscaba hombres leales y despiadados. Y la Yuca cumplía ambas condiciones. Participó en asesinatos clave, en operativos sangrientos y en los años más oscuros posteriores al asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Mientras otros vacilaban, él ejecutaba. Mientras otros temían, él avanzaba. Con el tiempo dejó de ser solo un sicario. Se convirtió en jefe de escoltas, en hombre de confianza, en una figura temida en la estrella, Antioquia. Paradójicamente, para muchos habitantes del pueblo, la Yuca era visto como un benefactor. Repartía dinero, ayudaba a familias pobres, pagaba favores. Para algunos, era un Robin Hood moderno. Para otros, un demonio con rostro humano. Pero el poder empezó a deformarlo. El dinero dejó de ser suficiente. Comenzó a quedarse con plata a que no le correspondía, a tomar decisiones por su cuenta, a creerse intocable. Y ese fue su mayor error. En el mundo de Pablo Escobar, nadie está por encima del patrón, ni siquiera los más temidos. La Yuca empezó a generar desconfianza. Su consumo de drogas aumentó. Sus estallidos de violencia se volvieron incontrolables. Amenazaba, golpeaba y aterrorizaba incluso a su propia familia. El hombre eficiente se había convertido en un problema. Y en ese mundo,
los problemas se eliminan. La traición no llegó de afuera, llegó desde dentro, desde los mismos hombres que alguna vez lo siguieron y le debieron lealtad. Su final fue tan violento como su ascenso. Disparos sin advertencia, sin gloria, sin segundas oportunidades. Rubén Darío Londoño Vázquez murió como vivió, rodeado de sangre, miedo y traición. La historia de la yuca no es solo la historia de un sicario. Es la historia de un sistema que crea monstruos y luego los descarta. Un sistema donde la violencia se premia, hasta que deja de ser útil. En el mundo del crimen, no existen finales felices. Solo sobreviven los que aún no han caído. El precio real de la violencia. La historia de Rubén Darío Londoño Vázquez no termina con su muerte. Termina con una pregunta incómoda que sigue resonando hasta hoy. ¿En qué momento un niño sin oportunidades se transforma en una máquina de matar? ¿Dónde se rompe la línea entre sobrevivir y disfrutar de la violencia? La yuca no nació siendo un monstruo. Fue moldeado por un entorno donde el Estado no existía, donde la ley era un rumor lejano y donde el poder se medía en armas y cadáveres. En ese mundo, la violencia no era una lección moral. Era una herramienta de ascenso social. Pero el sistema que lo creó jamás tuvo piedad con él. Mientras fue útil, fue protegido. Mientras generó miedo, fue respetado. Pero cuando dejó de obedecer, cuando su ambición creció más que su disciplina, se convirtió en un estorbo. Y en el mundo del narcotráfico, los estorbos no se corrigen, se eliminan. La yuca vivió rodeado de dinero, armas y hombres armados. Pero murió sin lealtad real, sin protección y sin futuro. Como tantos otros que creyeron que el miedo era poder eterno. Su historia no glorifica el crimen. Lo desnuda. Muestra cómo la violencia promete control, respeto y riqueza. Pero siempre cobra su precio completo. Sin descuentos, sin excepciones. Si llegaste hasta aquí, no fue por morbo. Fue porque estas historias dicen algo más profundo sobre nuestra sociedad. Porque detrás de cada sicario, cada capo y cada hombre temido, hay decisiones, contextos y silencios que permitieron que todo ocurriera. Si quieres seguir explorando las historias reales, crudas y sin maquillaje, de los personajes más oscuros del narcotráfico, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita, porque aquí no subimos historias superficiales. Aquí desarmamos mitos y mostramos la verdad completa. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que hombres como la yuca fueron víctimas de un sistema podrido? ¿O responsables absolutos de sus actos? Tu opinión importa, porque entender estas historias no es justificar la violencia. Es aprender por qué nunca debe repetirse. Nos vemos en el próximo video, donde la realidad supera a la ficción. Y la verdad siempre deja cicatrices.